Cuando empezamos el programa, les leí la resolución del Tribunal Constitucional, donde se declaraba constitucional la norma, la ley que permite a la presidenta Dina Boluarte despachar virtualmente desde el exterior. ¿De qué se trata? Los congresistas presentaron una demanda de inconstitucional a la ley que le permitía a la presidenta de la República salir del país y despachar desde el exterior. Nosotros estamos comunicados vía teléfono con la vicepresidenta vía Zoom, con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Bienvenida, señora Pacheco, a Exitosa. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer poder conversar con ustedes, tanto contigo, Karina, como con el público que escucha Exitosa. Muchísimas gracias por estar aquí, magistrada. Explíquenos un poco qué significa esta resolución, que como todas las resoluciones son un poco técnicas. ¿Qué significa? ¿En qué se han basado? En términos sencillos para poder entenderla todos. Sí, 25% de los congresistas consideraron que esta ley, que había modificado a su vez una ley orgánica del Poder Ejecutivo, era inconstitucional porque violaba dos artículos de la Constitución. El primero, porque dice que cuando el presidente viaja, le encarga el despacho al vicepresidente primero o segundo. Y la segunda vulneración para ellos era que había que hacer una reforma constitucional y que no bastaba una simple ley que modificaba la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué dice la Constitución? Recordemos que es de 1993. En ese momento recién empezaban las computadoras y los constituyentes no se imaginaron que podíamos tener, por ejemplo, esta conversación donde estamos tan lejos físicamente, pero a la vez con una comunicación instantánea. También se ha mejorado muchísimo en todo lo que es, por ejemplo, las firmas digitales. Entonces, nosotros hemos entendido que ese artículo 115, cuando establece en el segundo párrafo que cuando viaja el presidente es el vicepresidente el que ve el despacho presidencial, eso es muy distinto a una situación que está prevista en el mismo artículo 115 y que es cuando está impedido, o sea, tiene un impedimento temporal o permanente, una incapacidad que justifica que lo tenga que sustituir el vicepresidente, el primero, si no estuviera el primero, el segundo, y si no hubiera ninguno de los dos, entonces el presidente del Congreso. Nosotros vimos una situación que no está prevista, es verdad, en la Constitución, pero que fluye de ella. ¿Cuál es? Que siendo el presidente de la República, cuando sale del país, una persona que está totalmente capacitada, que sigue siendo jefe de gobierno, jefe de Estado, por tanto, lo que ve el vicepresidente en el país no le quita a él todas sus prerrogativas. Y el artículo 118 señala que el presidente tiene que cumplir con todas las obligaciones que le pueda establecer la Constitución o las leyes. En este caso, esta ley modifica, como decía antes, la ley orgánica del Poder Ejecutivo que establece cómo funciona el despacho presidencial, y lo que ha establecido es que eso, cuando está fuera de la República, puede seguir despachando, puede ocuparse de su despacho de manera remota. Como hacemos, pienso yo, tantas veces uno puede firmar digitalmente un documento estando pues en Cusco, en Trujillo, en Lima, digo yo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Toda persona hoy en día, no importa la distancia física, puede estar atendiendo directamente sus asuntos. Entonces, consideramos que no es inconstitucional, que no es contraria al texto de la norma fundamental, y más bien que no se requiere una modificación de la Constitución para incorporar esta disposición. ¿Qué era suficiente entonces con lo que han hecho? Es decir, porque la mayor crítica era que como que se habían saltado con garrocha la Constitución y que se debía reformar la Constitución. La Constitución no está hecha en piedra, y para estas cosas ustedes consideraron que, mira, la virtualidad está en todos lados, la pandemia nos ha hecho utilizarla mucho mejor y cotidianamente. Entendamos que la presidenta tiene una gestión atípica, no tiene a sus costados a los vicepresidentes. Entonces, mientras que se reforma la Constitución, de repente ya no está en el cargo. ¿Todo eso se valoró? Se paralizaría el Estado, ¿no? O sea, una serie de atribuciones y de facultades que le concede la Constitución más bien se quedarían en el aire
Y además no estamos decidiendo en función de la señora Boluarte, sino de la institución de la presidencia. Sea quien sea, nos parece a nosotros que fluye de esos artículos del 115 y el 118 la posibilidad de usar las tecnologías para administrar el despacho presidencial. Entonces, esto ya queda cerrado y crea precedente de aquí para el futuro. Efectivamente, ¿no? Una de las razones que daba la congresista que fue la audiencia era, pero ¿cómo va a viajar la presidenta? Y si hay una guerra, una declaratoria de guerra, ¿cómo va a estar fuera? Bueno, eso es otro tema. O sea, esto no tiene nada que ver con esta ley, porque quien autoriza los viajes de la presidenta siempre es el Congreso. Y lo hace caso por caso. Si el Congreso considera que no debe viajar, no viaja. Pero una vez que viaja, además la ley dice expresamente que tiene que emplear todas las seguridades también para el uso de las tecnologías, ¿no? Porque se trata de asuntos delicados del Estado. Entonces, consideramos que más bien va en la línea de comprender el mundo contemporáneo. Es decir, si es que el Congreso en algún momento cree que la presidenta de la República no resguarda bien los secretos de Estado, no resguarda bien el tema de la seguridad que se debe dar para despachar virtualmente, al próximo viaje le puede decir, no viajas. Bueno, hasta el momento creo que no se ha visto eso, ¿no? Todas las instituciones del Estado cuidamos muchísimo la seguridad y es una norma precisa que se da en esta ley, ¿no? Indudablemente cualquier inconducta tiene que ser fiscalizada de cerca, y un tema tan delicado como ese podría ser indudablemente un motivo, ¿no? Si es que se prueba que realmente no se ha hecho un uso adecuado, que no tiene las seguridades del caso, porque eso lo establece como una exigencia a la ley, ¿no? Tiene usted toda la razón. Muy bien. Si me permite cambiar de tema, por favor, porque yo sé que el TC está en el ojo de la tormenta en este momento. Si me permite solamente variar un poquito, la Junta Nacional de Justicia ha dicho, hoy día su presidente ha dicho que con la resolución que ustedes han tomado para en la práctica se inhabilite a estos dos miembros, Aldo Vázquez y Inés Tello, y dejar sin quórum, ¿no?, a la Junta Nacional de Justicia, no se puede avanzar, no se puede hacer todo lo que debería hacer esta Junta. ¿Qué es lo que se podría realizar para que la Junta tome en realidad las funciones rápidamente, porque sus dos suplentes que fueron llamados no quieren tomar el puesto? ¿Qué salida ve usted? Claro, a ver, le agradezco la pregunta porque realmente una es la competencia del tribunal y sus responsabilidades ante la nación, y otra la responsabilidad que tiene la Junta Nacional de Justicia. He oído a veces críticas que dicen que nosotros le hacemos caso al Congreso en todo lo que pide, pero aprovecho para decirle que hoy día también ha salido publicado unos autos en los cuales nosotros no le damos la razón al Congreso, porque desde noviembre del año pasado nos pedía que en ejecución de la sentencia que dictamos sobre la incompetencia, por decir así, del Poder Judicial para impedir la elección del defensor del pueblo, ya pedían, señores, en virtud de esa sentencia, ustedes ahora digan que lo que está haciendo el Poder Judicial al reponer a estos dos señores de la Junta Nacional de Justicia también es contra la sentencia que ustedes han dado. Y por tanto es nula esa disposición. Pues nosotros no les hemos dado la razón. Nos pidieron eso en noviembre, lo pidieron en febrero, y hemos dicho que es improcedente. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad el tribunal, el año pasado, decidimos sobre se llama conflicto competencial. Y lo que ahorita existe es un proceso de amparo, que es totalmente distinto. Lo que ha ocurrido también a la vez es que el Congreso ha presentado un nuevo conflicto competencial contra el Poder Judicial, porque considera que esta decisión de incorporar a estas personas va contra una, a su vez, decisión del Congreso que ha tenido un juicio político que tiene unas características particulares. Entonces nuestra decisión no va en función de personas concretas, sino de defender la institucionalidad y el ámbito de competencia de cada uno.
Por tanto, no nos corresponde a nosotros ver cómo se completa el número de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tengo entendido que hay ahora un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, pero imagínense ustedes si el tribunal tuviera que tomar decisiones en base a lo que otro organismo autónomo tiene que hacer. Eso nos convertiría, no sé, no en un ente jurisdiccional que dice cuál es el derecho, sino totalmente político, ¿no? Nosotros no tenemos que decidir de quién es el derecho, y eso es lo que hemos establecido en esta oportunidad. Hemos dicho que como medida competencial estábamos facultados a dictar una medida cautelar para declarar en suspenso cualquier acto, disposición o resolución, en este caso es del Poder Judicial, que está menoscabando las competencias de otro poder del Estado, que puede ser el Ejecutivo o el Congreso. Entonces, nuestra decisión va en esa línea. Yo quisiera que usted escuche lo que ha dicho el presidente de la Junta Nacional de Justicia respecto al fallo del TC, porque ha sido bastante específico. Y quiero que me dé su reacción, por favor. Escuchemos las dos juntas. Hace ya unas semanas que el Tribunal Constitucional, en un proceso competencial, resolvió suspender los efectos de la citada medida. Ante ello, quisiera recalcar que, si bien mantenemos un profundo respeto por la institucionalidad, consideramos que dicha decisión pone en riesgo la seguridad jurídica del país y que perjudica significativamente nuestras funciones constitucionales. Es importante. Entonces, esto es lo que él ha dicho. Pone en riesgo la seguridad jurídica del país y perjudica nuestras funciones, y se lo achaca al Tribunal Constitucional directamente. Bueno, ese es su punto de vista, pero yo creo que la seguridad jurídica del país no depende de la existencia de dos personas, ¿no? Es mucho más amplia la democracia en el país. Y nadie es insustituible en esta vida, nadie, ¿no? Y aunque yo quiero decir, en este caso, las personas concretas, yo las podría apreciar, considerar, pero nosotros no estamos diciendo nada sobre esas dos personas concretas. Estamos diciendo acerca de el conflicto de competencia de dos entes, de dos poderes del Estado. Entonces, el señor Asa puede tener esa opinión, pero nosotros tenemos todos los argumentos de acuerdo a la Constitución, a nuestra jurisprudencia, que la decisión que hemos tomado es la correcta. Y corresponde al Congreso, corresponde a la Comisión Especial, pues reunirse y ver cómo soluciona, porque digo, nadie es irreemplazable en el mundo. Ni usted, ni yo, ni nadie. En este momento, el prestigio, la reputación del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del TC, del Ministerio Público, ¿no percibe usted que están cada vez más disminuidos? ¿Está quebrantándose la reputación de nuestras instituciones? Lo que yo experimento en los últimos meses es que se le da de excesiva credibilidad a los aspirantes a colaboradores eficaces o a los colaboradores eficaces. El Perú lleva meses viviendo en angustia porque escucha que un señor achaca una serie de conductas a otras personas, de todo tipo, y no se ha oído que se haya corroborado ninguna de esas afirmaciones. Entonces ya, pienso yo, ¿no? Tenemos ahora como un halo, ¿no?, total de desconfianza. Parece que el principio es piensa mal y acertarás. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo, y eso indudablemente sí hace mucho daño. Y yo creo que sí existen personas que actuamos conforme a nuestra conciencia y a nuestra formación académica, sin ningún tipo de interés político. Al menos mi experiencia personal, yo he accedido a este puesto, no he hecho ningún tipo de lobby ni conversación con nadie en el Congreso. Yo he tenido he asistido a una serie de pruebas, un concurso de méritos, y me han elegido. No por cuota de género tampoco, sino en base a una meritocracia, que es lo que el país merece y exige. Entonces yo creo que no todo el mundo actúa de mala fe. Y si bien es cierto, hay un desprestigio, pero yo creo que el desprestigio viene también impulsado por esa serie de afirmaciones que no son corroboradas, que manchan la honra de las personas. Dos cosas, entonces. Primero,
¿Qué piensa usted? ¿Hay un exceso de el manejo o mal manejo de las colaboraciones eficaces? Es decir, cuando se filtran estas declaraciones, uno, y dos, lo que usted me ha dicho, que me ha dado su hoja de vida, una parte de su hoja de vida para llegar al TC. ¿Qué piensa cuando dicen que es un órgano fujimorista, aprofujimorista, que está jugando en pared con la derecha? Mire, yo me olvidé la primera parte. Sí, me había hablado usted, sí. Perdón, me había olvidado de lo primero que me había comentado, y es que se le da excesiva credibilidad a estos aspirantes o colaboradores docentes, colaboradores eficaces, porque ¿qué es lo que ocurre con ellos? Son personas que han cometido un delito y están buscando el modo de disminuir la pena que les corresponde. Y las filtraciones son muy dañinas. Yo entiendo que el periodismo quiera dar noticia, acaparar la atención, pero no puede ser a fuerza de desprestigiar a todas las instituciones, a todas las personas. Yo creo que el periodismo tiene que ser más responsable, algunos periodistas más responsables, del daño que supone lanzar ese tipo de afirmaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, un ratito, efectivamente, hay gente que tiene ese concepto gentilmente, pero yo no soy fujimorista, nunca lo he sido. No es esa, o sea, no me muevo por intereses ni por consignas políticas, sino, insisto, por lo que yo entiendo que es lo correcto cara a mi conciencia, cara a Dios, y estudiando la Constitución y las leyes. De acuerdo, solamente yo quería debatir con usted o discrepar con usted sobre el periodismo. El periodismo, los fiscales son los que tienen las declaraciones en la mano. Los fiscales son los que eligen qué es lo que van a soltar o no soltar. Nosotros cultivamos fuentes y nosotros nos esforzamos mucho por obtener la verdad, pero son los fiscales que quizás manejan a su antojo a quién dar, qué no dar, qué soltar, a intereses quizás subalternos. Lamentablemente el panorama me hace darle la razón. Es la misma impresión que tengo yo en este momento, que se dosifica una serie de datos, ¿no? Y a veces pues se escucha que este colaborador eficaz ha corroborado lo que dice el otro colaborador eficaz. ¿Y eso qué cosa es? ¿Son dos delincuentes que se corroboran entre sí o qué está ocurriendo? O sea, sí, le agradezco la precisión, porque yo coincido con usted que hace falta de parte del Ministerio Público que trate de identificar qué personas están filtrando de esa manera los datos, porque están haciendo mucho daño a todas las instituciones en el país y están quitándonos la esperanza de un Perú mejor. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros hemos estado con la vicepresidenta del TC, del Tribunal Constitucional, muy amable por atendernos y ponernos en autos qué es lo que ha pasado el día de hoy. Hemos estado con la magistrada Luz Pacheco. ¿Y por qué? A cuenta de que se ha permitido o que se ha declarado como constitucional la ley que permite a Dina Boluarte, presidenta de la República, despachar vía virtual. Cuando viaja la presidenta de la República va a poder vía la virtualidad, la tecnología, el celular, la laptop, despachar. ¿Despachar qué significa? Gobernar. Y se decía que no podía, pero no tenemos vicepresidentes, entonces ella no se podía quedar acá y simplemente obviar las tecnologías, ¿no? Se decía que era ilegal la ley que ya le había permitido salir, porque ya había salido. ¿Se acuerdan ustedes que había esta fotito que le habían tomado ella supuestamente desde el avión lanzando algunas directivas por internet, ¿no? Muy bien, entonces eso ya queda de un lado y se crea un precedente. Los presidentes de la República van a poder gobernar de esta manera vía internet, vía la virtualidad.